Cantábamos con el corazón, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Y les tengo una pregunta, amados. Se las hice ayer a los músicos, se las voy a preguntar ahora a ver qué pensaron. ¿En qué ha sido bueno Dios con usted este año? No me conteste a mí. En todo es muy general. Diga algo específico. ¿De qué aprieto lo sacó Dios? ¿De qué enfermedad lo sacó Dios? ¿Qué respuesta le dio Dios? ¿Qué puerta le abrió Dios? ¿Qué puerta le cerró Dios? Piensa en eso. ¿Por qué usted le daría gracias a Dios por una cosa? Señor, hoy te daría gracias por esto. Guárdeselo usted en su corazoncito para esta noche. Tú fuiste bueno conmigo este año por esto. Quédense cada uno con su respuesta, porque esa respuesta nos va a ayudar en nuestro mensaje el día de hoy. La forma en que reaccionamos frente a esa respuesta, a ese recuerdo o a esa situación en la que Dios ha sido bueno con nosotros, puede ser una gran diferencia, como lo vamos a ver más adelante. Y se está acabando el 2024. Un año para algunos complicado. Un año de desiertos áridos, desiertos de mucho sol, desiertos difíciles. Un año sin saber qué rumbo tomar. Un año sin saber si es norte, si es sur, si es este, si es oeste, hacia dónde tomo, qué decisión tomo. Para otros, un año de ataduras, un año de estancamiento, un año que sienten que no avanzan. Un año que pasó y sintieron que estuvieron en el mismo lugar, o peor aún, que retrocedieron. Para otros, probablemente un año de enfermedad, un año de alguna dolencia, un año de alguna mala noticia, o tal vez un año de alguna pérdida. Y para otros, un año de muchas tormentas inesperadas. Cosas que han sucedido, que no las vieron venir y de pronto golpearon su vida. Y como pudieron, en vez de naufragar, hicieron todos los ajustes y todo lo posible para poder estar aquí el día de hoy. No importa la situación, no importa la historia que podamos contar cada uno aquí de nuestro 2024. Dios estuvo con usted. Y para otros fue un año de bendición. Un año que mejor se daña. Un año que lo que se propuso lo logró. Y con creces. Un año de buenas noticias. Un año de abundancia. Un año de prosperidad. Eso sucedió también porque Dios ha estado con usted. Así que no importa si ha sido un año no tan bueno o un año magnífico. Es un año para agradecer a Dios, para hacer un alto y tal vez voltear un poco la mirada y agradecerle a Dios. Porque si cada uno de nosotros estamos aquí, vuelvo y repito, mis amados, es porque Dios ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros en las lágrimas y ha estado con nosotros en la victoria y en las risas. Y como iglesia también fue un año difícil, un año de incertidumbre, un año de preguntas, un año de preguntas sin respuestas claras, un año de dudas, un año algo difícil y complicado para nosotros como iglesia. Pero también un año donde Dios sigue estando con nosotros. Y Dios sigue siendo el capitán de este barco. Y aunque no tengamos preguntas resueltas, Él sí conoce esas respuestas. Y aunque podamos tener dudas en alguna ruta a seguir, por lo tempestuosa que fue esa tormenta y lo agresiva que fue y las consecuencias que trajo,
La iglesia sabe lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer este 2025. Pero no lo va a hacer sola. Necesitamos de ustedes, amados. Y yo tengo unas historias que les quiero contar rápido en el poco tiempo que tengo. Tengo un minuto para contar todas estas historias, para hacer Santa Cena, ¿me ayudan? Aquí viene. Empezamos. Un año interesante, el 2024. Y quiero contarles 4 historias. Quiero que se metan en la historia conmigo. Imagínense por un momento que estamos en un campamento. Hay muchas tiendas de campaña difuminadas por un gran campo. Son aproximadamente las 6:30 de la tarde. Corre una brisa suave, pero algo fría. Y hay 4 personas sentadas y una quinta que no se aprecia bien su rostro en una fogata. Y son 4 personas de un grupo de una multitud que han venido a encontrarse en un lugar seguro. Y en esa fogata está ocurriendo algo interesante. Están contando historias. Y de pronto se levanta el primer hombre, maltratado físicamente por el sol, con sus vestiduras muy polvorientas porque venía del desierto. Y comienza a hablarles a los otros y les dice: pasamos días difíciles en el desierto. El sol nos abrazaba la piel. Estábamos cansados, hambrientos y sedientos. Nuestros pies tenían llagas. Sufríamos la inclemencia no solamente del sol. Teníamos riesgo de que nos picaran alacranes o que nos mordiera alguna serpiente. La pasamos muy difícil. Pero en el camino clamamos a Dios. En el camino clamamos a Dios y Él nos respondió y nos mostró y nos llevó a un lugar seguro donde debíamos estar. No había terminado de hablar y se levanta la segunda persona. Todavía con marcas en sus muñecas y en su cuerpo, porque había sido prisionero y las marcas de las cadenas todavía hacían mella en su cuerpo. Y este hombre decía: nosotros o yo fui víctima de decisiones que no debí tomar. Y me provocaron consecuencias. Y estuve en un lugar oscuro, en una prisión de desesperanza, donde no tenía hacia dónde ir. Y me sentía atrapado y atado. Pero clamé al Señor. Y Él rompió mis cadenas. Y me liberó. Y me dio la paz que necesitaba. Y el otro viajero escuchaba la historia de aquellos 2 que habían iniciado. Y se pone en pie apenas como podía, débil. Y decía: yo estaba enfermo. Y sentí que las fuerzas me fallaban. Y mi fe claudicó algunas veces. Y sentía que mi vida ya no tenía ningún tipo de esperanza. Pero clamé al Señor. Y Él me rescató y me sanó. Y aquí estoy.
El cuarto caballero que estaba en la fogata y dice, mi historia es un poco diferente. Yo soy marinero. Soy un hombre de negocios. Y mi barco entró en una tormenta como jamás la había visto. No la vimos venir. Fue una tormenta que hacía traquear las maderas de la embarcación y nos llevaba de un lado hacia el otro y no teníamos control de la embarcación. Y estábamos desesperados, a expensas de lo que pudiera suceder. Y hace una pausa el hombre y dice, pero clamé al Señor y Él me escuchó y nos llevó a un puerto seguro porque la tormenta se había calmado. Y de la oscuridad donde apenas el reflejo de la fogata podía iluminar, se levanta un anciano con pasos lentos, pero voz firme, con autoridad, con convicción de lo que decía. Mira a las 4 personas que habían dado su testimonio o habían contado su historia de cómo Dios los había ayudado. Y en medio del silencio, este anciano dice, quien es sabio, que considere estas cosas y entienda las misericordias de Dios. Y probablemente, mi amado, usted se ha identificado con alguna de las historias aquí relatadas hoy. O probablemente usted tenga su propia historia. Pero tal cual como aquellas 4 personas que venían de distintos puntos de la tierra, con diferentes historias, con diferentes anécdotas, todos tenían algo en común. Habían conocido que Dios es bueno. Habían conocido la misericordia de Dios. Y esta historia que les acabo de contar está en el Salmo 107. Ahora en casa léala. Son 43 versos llenos de amor, de gracia, de fe, de esperanza, de misericordia, donde la bondad de Dios literalmente es palpable. Pero vamos al texto, ¿le parece? No, todavía no vamos al texto. 4 cosas importantes. Un patrón. No importaba la situación del que estaba en el desierto. No importaba la situación del que vivía con ataduras. No importaba la situación del que estaba enfermo. No importaba la situación del que vivía en una tormenta. Los 4 hicieron exactamente lo mismo. Había un problema. Había una situación la cual ellos no controlaban. Pero en medio de su problema hubo un clamor. Posterior al clamor hubo un rescate. Y posterior al rescate hubo una alabanza. No importa la historia, el patrón siempre se repite. Le sugiero que lo ponga a prueba si se identificó con alguna de las historias que está allí. Le recomiendo que lo ponga a prueba. Pero hay algunas condiciones interesantes. Es un patrón que nos llama a reflexionar en algunas cosas. A reflexionar nuestro alcance como hijos de Dios, a reflexionar nuestros límites como hijos de Dios, pero también a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Quiero que se grabe esas 4 palabras, porque en unos minutos las vamos a definir. Problema, clamor, rescate, alabanza. Pero ahora sí vamos al texto.
Los primeros 3 versos de este salmo inician así. Vamos a ver los primeros 3 versos y el verso final. El medio se lo acabé de contar. Pero como usted es gente de Biblia, yo sé que van a llegar ahora rápido a la casa a leer si lo que Orlando les dijo desde aquí arriba es verdad. A comprobar, a estudiar y a verificar que están recibiendo palabra eficaz, palabra limpia. Yo sé que esa es su cultura, así que eso no me preocupa. Yo sé que lo van a hacer. ¿Amén? Eso. Dice el verso. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Que lo oigan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí hay una instrucción clara. Den gracias al Señor. No es opcional. Den gracias al Señor. ¿Tuvo un año 24 difícil? Demos gracias al Señor. ¿Tuvo un año 24 bendecido en abundancia, con noticias buenas que llegaban de los 4 puntos cardinales de la tierra? Denle gracias al Señor. Aplica para los que le ha ido de maravilla, aplica a los que no le ha ido tan bien. Aplica en todo momento. Su bondad y su amor son eternos, para siempre. Y David lo entendió muy bien. David decía, el amor y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y la misericordia de Dios nos está siguiendo todos los días de nuestra vida, amados. No es que no esté allí para seguirnos. No es que sea una promesa para seguirnos. ¿Se recuerdan las palabras del sabio? ¿Lo que dijo el sabio? Ahorita las vemos porque ahí está la clave. Este señor anciano que se levantó desde la oscuridad y después de haber escuchado las historias de aquellos hombres, concluyó con sus historias con una gran verdad. Muchas veces el bien y la misericordia de Dios no nos sigue como establece la Biblia, porque no somos conscientes del amor de Dios en nuestra vida, mis amados. Es algo que se debe entender. Y es algo que se debe vivir. Pero hay una parte hermosa. El segundo verso de ese verso, la parte B de este verso, dice que lo digan ¿quiénes? Los redimidos. El redimido debe dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. La pregunta es, ¿qué es un redimido? ¿Qué es una persona redimida? Rápidamente, 5 características de un redimido. Porque si esa palabra o ese privilegio es para los redimidos, ¿qué es un redimido? Un redimido ha sido liberado de una situación que no podía resolver por sí mismo. Un redimido ha experimentado la intervención divina. Dios actuó en su favor en algún momento. Un redimido vive con gratitud. La redención genera una respuesta de alabanza y agradecimiento. Un redimido tiene una nueva identidad. Ya no es esclavo, sino personas libres con un propósito renovado. Un redimido es un testigo de su libertad. Los redimidos cuentan su historia para dar gloria a Dios. Pregunto, ¿cuántos redimidos habemos aquí? ¿Me regalan su mano arriba para yo saber cuántos redimidos habemos aquí? Si usted y yo somos redimidos, amados, ¿qué debemos hacer? Es un privilegio de los redimidos. Y hoy tenemos la excusa perfecta. Tenemos un worship night. Pero ahora estamos entendiendo o recordando que soy un redimido.
y que estas características me muestran que soy redimido. Orlando, pero eso está básico. Sí, es muy básico. Pero aunque usted no lo crea, lo perdemos de vista muchas veces. Se nos olvida quiénes somos para Dios. Se nos olvida el precio que le costamos a Jesús. Se nos olvida que todo es un regalo y no que lo merezcamos. Se nos olvida ese gran sacrificio y creemos que es porque yo me porto bien, o porque hago A, o porque hago B, o porque hago C, que Dios debe corresponderme. Y muchas veces creemos que Dios nos debe a nosotros. ¿Y sabes por qué sucede muchas veces, amado? Porque no entendemos algo tan elemental y básico como esto. O porque se nos ha olvidado. Se nos olvidó. Y yo quiero que lo recordemos juntos esta noche. Y que cuando volvamos a cantar en el Worship Night en unos minutos, ya no cantemos como el hermano Johnny, como la hermana Tania, como la hermana Jessica, como la hermana Hilda, como el hermano Daniel, como el hermano José, como el hermano Luis. Vamos a cantar unidos como los redimidos. Porque Dios murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por mí. Y cantamos como un solo cuerpo, como una iglesia que fue redimida, lavada y limpiada con la sangre de Jesucristo. Y que nos da esa libertad de poder alabar a Dios. Porque su bondad me va a perseguir. Su bondad está detrás mío. No me importa si me va mal, si no me va mal, si me va bien. La bondad de Dios está por encima de las circunstancias de lo que a mí me está pasando. Esa es la realidad que nos habla el canto. Y esa es la realidad histórica que cuenta el Salmo 107. De los que estaban en el desierto, de los que estaban atados por sus decisiones, de los que estaban enfermos y de los que de pronto les cambió la vida sin ningún aviso previo. Esto fue lo que dijo el sabio. ¿Quién es sabio? El viejito. ¿Se acuerdan que le dije que había un señor mayor que vino lento desde la oscuridad? Y luego se dirigió a los 4 que habían contado su historia. Y el Salmo cierra con ese verso. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Que entienda qué cosas. ¿Qué creen que debía entender? Los 4 que contaron su historia para que el salmista dijera, oye, estas historias que están aquí registradas, entiendan bien. Porque cuando entienden bien esto, cuando considere esto, cuando evalúe todo desde un concepto y entiendes bien el gran amor del Señor, ¿qué les quiso decir con esto? Cuando le dijo, ¿quién sea sabio? O sea, el que cree que es sabio que haga esto. ¿Qué debían entender esos 4 individuos que habían pasado dificultades? A ver, Orlando, yo he pasado dificultades. ¿Qué debía entender yo? Que Dios te ayudó. Que no importa la circunstancia que hubiese sido, cada uno tenía su experiencia individual, pero se dieron cuenta que el proceso fue el mismo. Había un problema, clamaron al Señor, el Señor resolvió el problema y ellos alabaron. Cuando entiendes que los problemas son parte de tu vida, pero también cuando entiendes que no estás solo, que independientemente del problema, Dios siempre va a venir a tu auxilio, porque clamas a Él y te va a sacar porque te va a rescatar. No de la forma que queremos muchas veces, lo he dicho desde esta plataforma, pero te va a rescatar. Redime tu vida. Y leímos en las características de los redimidos que alaban, porque son conscientes del favor que han recibido por parte de Dios. Voy a agregarle una palabra a esa frase. Son conscientes del favor inmerecido que han recibido de parte de Dios. Y la actitud de un corazón con esa
claridad de lo que es el gran amor del Señor, no es otra que alabarlo y darle gracias. Y otra vez, hoy es una noche hermosa para agradecer a Dios por ese 2024. 2024 bendecido, amén. 2024 ingrato que quiero olvidar ya, amén. Pero ¿cómo salimos de 2024 y entramos al 2025? Ahí está la respuesta, amados. Y les regalo esto, mis amados. Ser sabio no es tener todo resuelto, sino reconocer la mano de Dios en cada circunstancia. Ser sabio no es tener todo resuelto, amado. Es reconocer la mano de Dios en cada circunstancia. Nuestra dependencia de Dios, para nosotros redimidos de Dios, no es opcional. Un redimido es dependiente. Un redimido es dependiente, amado. Un redimido es un esclavo que alguien compró por un precio. Y nuestro Señor nos compró a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre, amados. Y para ir aterrizando y seguir cantando y alabando a nuestro Dios, ahora como redimidos, o con la claridad de que somos redimidos, con el recuerdo de que somos redimidos. Problema, clamor, rescate, alabanza. Yo no controlo las situaciones de mi vida, para nada. No las controlo. Algunas suceden por mis decisiones, otras sencillamente llegan. Algunas son buenas, algunas no son tan buenas. Pero ¿sabes qué sí controlo? Mi respuesta a cada situación. Y aunque ellos no controlaban sus problemas, clamaron. ¿Qué va a hacer frente a sus problemas o qué va a hacer cuando el 2025 le presente circunstancias o situaciones? ¿Va a ser víctima o protagonista de su vida, mi amado? Aquí estamos llenos de ser protagonistas, todos. Y como somos protagonistas, ¿sabes qué vamos a hacer? Clamar a Dios, porque como redimidos es nuestra única esperanza. Como redimidos dependemos de Él y como redimidos es el que nos va a dar la salida porque somos de Él y le pertenecemos a Él. Y es mi actitud de clamar o quedarme llorando inoperante o tomar acción de las circunstancias y de mi vida y tener la confianza porque conozco el amor de Dios de saber que Él me va a ayudar y va a venir a mi rescate. No importa si es en el desierto, no importa si es en la prisión, no importa si estoy enfermo y no importa si es en una tormenta. Él va a venir a mi rescate. Y aquel Dios al que clamé, aquel Dios al que busqué, aquel Dios que me respondió, aquel Dios que me levantó y me rescató y me salvó, ¿cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no le voy a rendir mi vida? ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no voy a vivir una vida que a Él le agrade? ¿Y cómo no voy a aprovechar eventos como este para cantarle con todo mi corazón? ¿Cómo no lo voy a hacer? Así que mi amado, en el 2025, crucemos esa línea, que la cruzaremos en un par de días, con una convicción clara. Dios sigue de nuestro lado. Dios sigue siendo bueno. Y su bondad y su amor te seguirán. Por un ratito. Todos los días. Pregunta, mi amado, ¿por qué me sigue? ¿Porque estoy quieto? La Biblia no dice está detrás tuyo. ¿Por qué me sigue? Porque me estoy moviendo hacia adelante. Estoy accionando, mi amado.
No hay tal cosa como inercia en los caminos del Señor. No existe. Dios siempre va a responder a tu actitud de accionar lo que sabes y lo que está en la palabra, moviéndote y creyendo que lo que está ahí se va a cumplir. Pero hay que tomar decisiones, hay que cambiar estilos de vida, hay que cambiar de amistades, hay que cambiar de forma de pensar, hay que salir de la caja, mi amado, porque si no, nunca vamos a reconocer el amor de Dios de la forma que Él quiere que lo veamos. No podemos esperar tener resultados diferentes haciendo y viviendo exactamente igual. Oh, bendito sea mi Dios. Esa es la gran palabra y la gran promesa, mi amado, que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días. Que el bien y la misericordia me seguirán lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero que voy caminando hacia el propósito que Él te marcó. La misericordia te va a seguir cuando entiendes el propósito por el cual tú vives en este mundo. No el propósito individual, no, el propósito de Dios en nuestras vidas, mi amado. Y esa gracia y ese amor y esa misericordia nos va a seguir por otros. Y ahorita les hablo de eso y ya cierro. Porque en la medida en que yo soy bendecido, en la medida en que yo conozco a Dios, en la medida en que yo crezco, en la medida en que yo conozco mi propósito, sí, yo voy a ser beneficiado, pero se retribuye inmediatamente en todos los que están en nuestro alrededor. En todo lo que hacemos. Porque se dieron cuenta de la característica del redimido, cuenta su historia. Cuenta su historia a otros. ¿Para qué? Para que entiendan lo que yo tengo. Para que vean lo que yo vivo. Para que vean mi experiencia. Para que conozcan al Dios que yo conocí. Ese es el propósito, amado. No hay otro. No hay otro. Cierro con este pensamiento. Bendito sea el Señor. La vida es como un río. Fluye entre temporadas de calma y corrientes turbulentas. Este año nos ha enseñado que ya sea en el desierto del vacío, en las cadenas de la incertidumbre o bajo la furia de una tormenta, hay una verdad que permanece inmutable. La bondad de Dios es el hilo invisible que sostiene cada historia. Al cruzar hacia el nuevo año, llevemos más que recuerdos. Llevemos la certeza que su amor es eterno y su fidelidad no conoce final. Problema, clamor, rescate, alabanza. Pilao. Voy a volverlo a repetir. Problema, clamor, rescate, alabanza. En la alabanza a Dios hay un consuelo sobrenatural. El derramarnos delante de Dios con nuestra alabanza reconforta, anima, da fe, da esperanza, provoca agradecimiento. Porque entendemos y conocemos, amados, el verdadero concepto del amor de Dios por nosotros. Y al despedir este 2024 con su mucho y su poco, con su bueno y su malo, con sus ganancias y con sus pérdidas, demos gracias a Dios por nuestra historia del 24.
pero con una lección aprendida. Dios siempre estuvo conmigo. Y estoy aquí porque Dios estuvo conmigo a pesar de las dificultades. Y para este 2025, dale gracias a Dios por todo. Confía en que Él va a cumplir su promesa y su palabra y su propósito en ti. Y comprométete a vivir para Dios. Apoyar a tu iglesia y a tu liderazgo. Porque Dios sigue estando con nosotros. Y su plan no ha terminado con nosotros, mi amado. Estamos a las puertas de algo grande, de algo nuevo. Estamos a las puertas de algo maravilloso. Y de empezar a contar otra historia a título personal, pero también como comunidad, mi amado. Y esa bondad de Dios es tan hermosa. Y ese amor es tan grande. Y es tan real. Que decidió redimirnos a un precio costosísimo. Y no nos negó a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Para que estemos aquí hoy escuchando esta palabra. Para que estemos aquí hoy con fe y esperanza de un mejor mañana, de un mejor futuro. Para que estemos aquí hoy cantando y alabando a nuestro Dios. Para que estemos aquí hoy entendiendo que no importan las circunstancias, Él va a seguir conmigo. Pero fue a precio de sangre que tenemos ese sacrificio. Y qué mejor manera de entender nuestra condición de redimido, recordando lo que Él nos pidió que recordáramos. Y que hiciéramos constantemente para recordar cómo nos sacó del pecado, cómo nos salvó, cómo nos redimió. Y para recordarnos el gran amor que tiene por nosotros. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Para sellar con esto lo que este salmo está hablando. Somos redimidos, mi amado. Y con esta ceremonia recordamos ese gran sacrificio de nuestro Señor por nosotros. ¿Qué les parece si armamos ahora sí la fiesta? Entendemos que va a estar con nosotros, que tengo la clave. El problema va a estar porque soy humano y porque vivo en esta tierra. Y no nos podemos meter debajo de la mesa y los problemas pasar por encima. Nos van a alcanzar aunque no querramos. Pero que voy a clamar al que creo tiene todo poder para resolver mi situación, no importa la que sea. Y tengo la fe y la esperanza que me va a responder. Y mi reacción va a ser alabarlo y glorificarlo. Porque soy redimido. Y hoy recuerdo mi redención a través de su sangre. Nos ponemos en pie, mi amado.